Hola, muy buenos días a todos. El tema del día de hoy es desarrollo de la cara y el cuello. Posteriormente, la región donde se sitúa la cara y el cuello recibe el nombre de región cefálica, cuyo mesenquima para las estructuras de la que lo componen va a ser originado desde la cresta neural, el mesodermo paraxial, el mesodermo lateral, las células de la placoda ectodérmica, que es el engrosamiento del ectodermo. Estos, junto con las células de la cresta neural, van a formar las neuronas de los ganglios sensitivos 5, 8, 9 y 10. En las regiones de la cabeza y el cuello de un embrión de 4 semanas tiene un cierto parecido con las mismas regiones que un embrión de pez. Esto explica el término aparato branquial, ya que en el ser humano se desarrolla un aparato branquial primitivo sin que se desarrollen los bronquios. La región craneal de los vertebrados más primitivos consta de dos elementos principales. El primero es el condocráneo, que es asociado con el cerebro y los principales órganos de los sentidos, como es el ojo, la nariz y el oído. El 2 es el viscerocráneo, que es una serie de arcos braquiales asociados con la región oral y la faringe. A medida de que los vertebrados van evolucionando, la contribución de la cresta neural a la cabeza se hizo mucho más destacada y se añadieron a la cara numerosos huesos dérmicos de formación intermembranosa del cráneo. Prácticamente el dermatocráneo. En las etapas iniciales de la evolución de la cara, los arcos braquiales más anteriores se transformaron para construir las mandíbulas superiores e inferiores, así como el martillo y el yunque, dos de los huesillos del oído medio, junto con el incremento de la complejidad de la cara en el cual se produce un aumento correspondiente de la complejidad del proencéfalo, este constituido por el encéfalo y el diencéfalo. Muy bien, la formación de la cabeza del cuello es un proceso altamente regulado que implica la interacción de varios sistemas que derivan del mesodermo, del ectodermo y de las células de la cresta neural. Específicamente en el desarrollo de la cabeza, esta se va a formar a partir de una combinación de contribuciones de estos sistemas y va a dar paso a algunas estructuras muy importantes. Por ejemplo, la cresta neural cefálica, que en este caso las células de la cresta neural van a migrar desde el tubo neural hacia la región craneofacial durante la cuarta semana. Y bueno, estas células tienen un papel central en la formación de, por ejemplo, estructuras óseas del neurocráneo, del viscerocráneo, como los huesos del maxilar, mandíbula y algunas porciones del hueso frontal. También contribuyen a la formación de cartílago craneofacial y estructuras del oído interno, de músculos de la cabeza, que en su mayoría están derivados del mesodermo, pero algunos tienen aportes de la cresta neural. Otra estructura muy importante es o son los arcos faringios, que son estructuras segmentadas que comienzan a formarse durante la cuarta semana y son esenciales para el desarrollo de la cabeza y del cuello. Ahora, los arcos faringios van a dar lugar, por ejemplo, el primer arco faringio, que va a formar el maxilar y la mandíbula, que las prominencias maxilares también contribuyen a la formación del paladar, el proceso palatino y algunas otras estructuras faciales. El segundo arco faringio va a formar el estribo, que es uno de los huesos del oído medio, y al hueso ioides. Ahora, los derivados musculares y nerviosos también están estrechamente relacionados con estos arcos. Por ejemplo, el nervio trigémino, quinto par craneal, está asociado con el primer arco, mientras que el nervio facial, el séptimo par craneal, está asociado con el segundo arco. Otra estructura muy importante son las placodas sensoriales, que son engrosamientos del ectodermo que originan los principales órganos sensoriales de la cabeza. La placoda óptica, por ejemplo, da origen a los ojos, la placoda óptica contribuye a la formación del oído interno y la placoda olfatoria forma los nervios y estructuras de la cavidad nasal. Ahora bien, en el desarrollo del cuello vamos a ver que este también está íntimamente relacionado con los arcos faringios. Los arcos faringios tercero, cuarto y sexto van a contribuir a la formación de estructuras muy importantes. El tercer arco va a formar la parte inferior del hueso ioides y de las glándulas paratiroides inferiores. El cuarto y sexto arco van a participar en la formación de los cartílagos laringeos, tiroides y cricoides y las estructuras asociadas a la laringe y faringe. Además que estos arcos están implicados en el desarrollo de la glándula tiroides. Entre los arcos faringios se forman las bolsas faringias en el interior y los surcos faringios en el exterior. Las bolsas faringias darán lugar a estructuras como la amígdala palatina, derivada de la segunda bolsa, las glándulas paratiroides superiores y el timo, derivadas de la tercera bolsa,
las glándulas paratiroides inferiores y parte de la glándula tiroides derivadas de la cuarta bolsa. La interacción de sistemas nerviosos y vasculares es muy importante y es crucial para la organización de la cabeza del cuello. Los nervios craneales se asocian con cada arco faríngeo para inervar las estructuras derivadas de los arcos. Los nervios quinto, séptimo, noveno y décimo son esenciales para la inervación sensorial y motora. El sistema vascular, que inicialmente sigue un patrón segmentado, se reorganiza a partir de los arcos aórticos que irrigan a los arcos faríngeos. El establecimiento del patrón de la región craneofacial. Este es un proceso complejo donde interactúan varios tejidos membranarios. Sus principales protagonistas son el tubo neural, que es un señalizador y da origen a la cresta neural craneal. De igual manera, aparecen segmentados en las fases del desarrollo embrionario. Está también el mesodermo paraxial, el endodermo de la faringe, que este sirve para el desarrollo facial, que está basado de ácido retinoico. Y por último está el ectodermo craneal. En este proceso aparecen las bolsas faringeas, que son estructuras que se desarrollan a partir del endodermo, se abren hacia las hendiduras faringeas, en total son 4, y estas se encuentran en la respectiva diapositiva. Asimismo, los arcos faringeos dependen de estas mismas. En un pequeño resumen, el primer arco va del maxilar y la mandíbula y los códigos de Hodge sirven para el resto de los arcos. Algo importante de resaltar del desarrollo de la cara es la prominencia frontonasal, que el cubre prosencéfalo, está rellenado por la cresta neural craneal. Es un centro señalizador que le da un plus para que ésta se convierta en zona ectodérmica frontonasal. En el desarrollo craneofacial son células que se unen con tejidos que realizan migraciones o desplazamientos masivos. En estas, una importante es la cresta neural. Estas células migran, pero tienen que llegar antes que el tubo neural se cierre. Y por último, las células miogénicas, que estas migran para formar los músculos de la región craneal. El desarrollo de la región facial es un proceso complejo, tridimensional, en el que se moldean algunos tejidos. El prosencéfalo es un soporte mecánico, aunque también es un emisor que da señales para el desarrollo facial. La estructura de la cara va de la cuarta a quinta semana. La prominencia frontonasal se unen con los procesos nasomediales y nasolaterales para dar como resultado el primordio olfatorio. En ausencia de FGFF y las moléculas de Sonic o SH, pueden producir algunos defectos mediofaciales. Estos ejemplos son el labio leporino y la hipoplasia. Este último es una malformación que se observa porque la mandíbula sale de más. En la siguiente diapositiva se muestran algunos genes que nos ayudarán en el proceso, pero no menos importante está la endotelia 1, que sirve para la formación del maxilar, de los huesillos del oído medio, que es el martillo, yunque y anillo timpánico. En los procesos nasomediales dan como resultado algunos componentes, que está el petium del labio, que es una porción media del labio superior, el componente premaxilar, donde van los incisivos, el paladar primario, que está constituido por un segmento de tejido conjuntivo, se encuentra en la pared posterior del maxilar. El surco nasolacrimal se extiende hasta el ojo en formación. Es un proceso maxilar y primordio nasal.
Además que en combinación del proceso nasomedial y maxilar se le denomina alerta nasal. Y por último, pero no menos importante, está el cartílago de Meckel, que sirve para desarrollar el esqueleto de la mandíbula. Ahora bien, la articulación temporomandibular y su relación con la articulación mandibular de los vertebrados inferiores. A manera de repaso, sabemos que la articulación temporomandibular es una bisagra entre el cóndilo de la mandíbula y la porción escamosa del hueso temporal. También tiene una importancia en su formación clínica, ya que tiene una evolución de los mamíferos entre los dos huesos. También se le conocía antes de que esta articulación derivaba más de los huesos del oído, que es el yunque, estribo y martillo, pero ahora con esta evolución nada más se articula justamente la parte temporal y en la mandibular. Tiene una expresión del VARS X1 y esta articulación es tardía, se forma durante la semana 9 y 11, ya que en la semana séptima es cuando se forma el hueso temporal y el mandibular. Ahora bien, los vertebrados inferiores se abren y se cierran por medio de dos huesos. El primero es el hueso articular, que está en la mandíbula inferior, y el hueso cuadrado, que está en la parte superior. En esta parte de aquí también conocemos la mandíbula de Meckel, que se puede observar en la imagen posterior. Ahora, para la formación del paladar, se desarrolla entre la sexta y la 10ª semana de desarrollo del paladar y va a separar la cavidad nasal de la oral. Se deriva a través de 3 primordios: un proceso palatino medio impar, 2 procesos palatinos laterales que van a participar en interacciones mesoquimo-ectodérmicas, así como en factores de crecimiento específicos, como cuáles. Estos van a ser los que se expresan en FGF10, producido por la mesenquima, a través del BMP2, también producido por la mesenquima. Y ahora bien, la expresión BMP2 y MSX1, que van a interaccionar con BMP4 y así van a estimular la proliferación celular y el crecimiento del paladar. Ahora, estos vértices de estos procesos van a contactar con la línea media y van a comenzar a fusionarse. También de esto, otra estructura que deriva de la línea media será el tabique nasal, pero eso lo cuento en el siguiente tema. Formación de la nariz y del aparato olfatorio. Para empezar, se van a desarrollar en las placodas nasales, que son 2 engrosamientos ectodérmicos localizados en la región frontal cefálica y que van a presentar el premodio del aparato respiratorio. Y se observa por primera vez al final del primer mes, que requiere la expresión de PAC6. Ahora, las placodas nasales se originan en el borde anterolateral de la placa neural antes de su cierre. Va a tener 2 extremidades de las elevaciones mesenquimatosas, que son los procesos nasomedial y nasolaterales, con la expresión FGF8, que va a definir el engrosamiento de la nariz, como se puede ver en la imagen sacada del MUR, iniciando con la placa nasal, después va a derivar la cavidad nasal, la membrana oronasal, como se ve después en la imagen D. Va a seguir con la cuana nasal, cavidad nasal, hasta el tapón epitelial. Ahora, los primordios nasales. Y en la siguiente diapositiva se van a fusionar en la línea media durante la 6ª y la 7ª semana. Estos procesos nasomediales dan lugar a la punta y a la cresta nasal, así como el tabique nasal, y los procesos nasolaterales van a formar las alas de la nariz. Ahora, otro proceso que no mencioné es el frontonasal, que contribuye a la constitución del puente de la nariz. También existe comunicación entre las cavidades nasales y oral por medio de aperturas por cuanas nasales, que es la que ya había mencionado en la anterior imagen. Ahora, otra formación que se da son los cornetes nasales, que se constituyen durante el tercer mes de la pared lateral de la cavidad nasal a partir de los huesos etmoides. Otro de estos son los órganos vomeronasales, que se ven en la 6ª y 7ª semana y van a presentar invaginaciones que se desarrollan en la porción medial de la placoda nasal, revestidos por un epitelio olfatorio modificado. Y eso
Eso igual se ve en la imagen del Carson, que es la que sigue. Se ve justamente la coana primitiva y el saco nasal, la membrana oronasal, el ectodermo de la superficie, pared del cerebro. Cómo se va desarrollando esto justamente en la sexta y séptima semana. Después sigue la formación de las glándulas salivales. Las glándulas salivales se originan durante la sexta semana a modo de engrosamientos sólidos, similares a los rebordes del epitelio oral. Las glándulas submandibulares y sublingual se cree que procede del endodermo y después va a tener un desarrollo en las glándulas salivales. Depende de una serie continua de interacciones epitelio-mesenquimatosas y depende de gran medida de una molécula señalizadora que es la Sonic-Hutwood. Sobre los factores de FGF va a tener colágeno tipo 1 y tipo 4 a través de su lámina basal. La imagen que saqué es sobre el Carson y se puede ver cómo se va desarrollando. Justamente sería en la parte de paladar, lengua, faringe y esófago. Ahora hablaremos acerca de las interacciones tisulares en el desarrollo de los dientes, la formación del esmalte y de la dentina. El diente como tal se inicia a partir del ectodermo engrosado de la lámina dental. LEF1 induce la secreción de FGF8 y este a su vez estimula a PAX9. Sin este último, el diente no pasa de la etapa de la yema. BMP4 junto a FGF8 y Sonic Hedgehog estimulan al mesénquima de la yema del diente para que exprese MSX1, MSX2 y EGR1. Si el ectodermo superficial se separa del mesénquima de la cresta neural, el mesénquima predental puede no formar la papila dental y por ende el diente puede no desarrollarse. El mesénquima dental, tras su inducción inicial, se convierte en el nuevo factor que promueve el desarrollo dentario. Las señales inductivas del mesénquima dental actúan sobre el ectodermo del borde dental que ahora en etapa de la yema tardía o de copa incipiente. Bajo la influencia de la papila dental, un pequeño grupo de células deja de dividirse, denominando un nudo de esmalte que actúa como centro de señales que regula la forma del diente en desarrollo. El nudo de esmalte por medio de las moléculas Sonic Hedgehog, FGF4, BMP2, BMP4 y BMP7 que estimulan la proliferación de las células de la copa dental hacia abajo y lejos de sí mismo. El nudo del esmalte determina la localización de los vértices de las cúpsides en el diente en desarrollo. En molares poseen varias cúpsides y forman nudos de esmalte secundarios. Dentro de la formación de la dentina y del esmalte tenemos a los odontoplastos, que al final de su proceso de diferenciación abandonan el ciclo celular, se elongan y secretan preventina que señala un cambio de patrones de síntesis que caracterizan a la matriz de la dentina, que cambia de producir colágeno tipo 3 y fibronectina a sintetizar colágeno tipo 1 y otras moléculas. El esmalte dental se compone 5% de matriz orgánica, cerca de un 90% por amelogeninas y esmaltinas. La secreción de estas forman cristales de hidroxiapatita, el componente inorgánico denominante del esmalte. Y por último, como erupción y sustitución de los dientes, explicaremos que cada diente tiene un momento de erupción y de sustitución específicos. Con el crecimiento de la raíz, la corona cubierta del esmalte empuja a través del epitelio oral. La erupción inicia con los incisivos centrales y continúa de forma escalonada hasta formar el último molar. Los dientes permanentes se encuentran en la cavidad del hueso, del lado lingual del alveolo donde está fijado el diente. El aumento del tamaño del diente permanente produce la reabsorción de la raíz del diente decisivo. La caída de este tiene lugar tras la destrucción de una cantidad suficiente de la raíz. Formación de los dientes. El diente consiste en una matriz con dos elementos, el esmalte y la dentina. El desarrollo del diente es el resultado de su interacción y cada uno es secretado por un epitelio embrionario diferente. El patrón de dentición. Cada diente tiene una morfología distinta y una localización característica. Tanto el campo dental general como el patrón de dentición se forman muy temprano en el desarrollo craneofacial. El arco maxilar y la porción aproximada del arco mandibular expresan los genes DLX1 y DLX2. La localización de cada pieza dentaria es sometida a un estrecho control durante el desarrollo. Las diferencias morfológicas entre un incisivo y un molar dependen del número de nudos
del esmalte que tenga el diente en desarrollo. En la región distal del arco mandibular, BMP4 reprime a BARX1, pero cuando la BMP4 es inhibida por la implantación, induce la expresión de BRX1 en el mesénquima dental y los incisivos en desarrollo se transforman en molares. Los mamíferos tienen una sola fila de dientes en cada maxilar. Esto está controlado por dos gradientes solapados de polaridad opuesta a lo largo del eje lingual bucal. Cabe resaltar que cuando se inactiva la molécula OSR2, la actividad de BMP4 y MSX1 en el lado lingual de la mandíbula no se inhibe y se forman dientes supernumerarios. Y por último, en cuanto a los estadios del desarrollo de los dientes, tenemos que comienza la migración de las células de la cresta neural hacia el maxilar y la mandíbula. Aunque cada diente posee una secuencia temporal específica y un desarrollo morfológico distinto, existen estadios del desarrollo comunes. A medida que crece la lámina dental en el mesénquima de la cresta neural, los primorios epiteliales toman forma de brotes o gérmenes dentarios. Estos crecen y pasan a ser estadios de copas hasta llegar al estadio de campana. El órgano del esmalte consiste en una vaina externa de epitelio en retículo estrellado, mesenquimatoso y una capa epitelial interna de ameloblastos que secretan el esmalte del diente. Alrededor del diente en desarrollo se forma un saco dental que producirá una matriz extracelular con cemento y ligamento periodontal, que facilitará la unión de la mandíbula al diente. Posteriormente comenzamos con los arcos faringios. Estos comienzan a formarse cuando las células de la cresta neural emigran a las regiones donde posteriormente se encontrará la cabeza y el cuello. Estas están revestidas exteriormente por ectodermo e interiormente por endodermo. También contienen mesénquimas que se derivan del mesodermo de la placa lateral, por el cual se forman todos los huesos y los componentes musculares. También tenemos que cada arco faríngeo posee un nervio craneal por el cual se inervan las estructuras que forma. Bueno, comenzamos con el primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo se compone por dos porciones, la apófisis maxilar superior y la apófisis maxilar inferior. Estas ayudan a la formación de estructuras faciales y del cráneo. También tenemos que de este arco faríngeo se deriva el yeyunque y el martillo, y eso se forma a partir del mesodermo. La apófisis maxilar inferior contiene el cartílago de Meckel, que ayuda a la formación del ligamento esfenomandibular. Este ligamento, a través de su desarrollo, desaparece, pero permanecen dos pequeñas porciones de cartílago que son las que posteriormente van a formar el yeyunque y el martillo. Tenemos también que la musculatura de este arco se asocia al aparato masticatorio que se inerva a través del nervio trigémino. También ayuda a la formación de la faringe y del oído medio. El segundo arco da origen a diversas estructuras esqueléticas y contiene el cartílago de Rachel. Este también da origen al tercer hueso del oído, que es el estribo. También forma el ligamento estiloideo. El mesodermo de este segundo arco migran a la cara para formar músculos de la expresión facial y estos están inervados por el nervio facial, que es el séptimo. Y por último tenemos el tercer y cuarto arco. El tercer arco da origen a estructuras relacionadas con el huesoioides. También compone los músculos estilofaringeos y estos están inervados mediante el nervio glosofaringeo. Y en el cuarto arco se originan algunos músculos y cartílagos de la laringe. Estos se inervan a través del nervio vago, pero también pueden llegar hasta las cavidades torácicas y abdominal. Siguiendo con las hendiduras faringias o braquiales y el desarrollo interno del estomodio y de la región faringea, vamos a comenzar diciendo que las hendiduras son estructuras temporales en el desarrollo embrionario. Durante la cuarta semana vamos a poder distinguir a las 4 hendiduras a lo largo de las regiones de la cabeza y el cuello del embrión. Estas van a separar lo que son los arcos faringios y solamente un par va a contribuir a la formación de estructuras postnatales. Por ejemplo, la primera va a poder formar el conducto auditivo externo o los canales del oído en adultos. Las demás, precisamente la 2 y la 3, van a ser cubiertas por un segundo arco, al que también vamos a llamar seno cervical. El crecimiento de este segundo arco está influenciado por el centro de señales ubicado en el extremo del ectodermo. Este centro de señales va a producir Sonic GD-Dog, FGF8 y BMP7.
De esta manera, en el extremo superior izquierdo vamos a poder ver una imagen que ejemplifica el desarrollo de estas 4 hendiduras faringias. Es importante mencionar también que el seno cervical va a ir desapareciendo conforme el ectodermo del segundo arco se fusione con la eminencia cardíaca, alisando de esta manera el contorno del cuello. Las membranas faringias se van a localizar principalmente en el suelo de las hendiduras faringias. Se van a formar en las zonas en las que los epitelios de las hendiduras y las bolsas se acerquen entre sí. Van a estar juntitos. El mesenquima va a separar el endodermo de las bolsas y el ectodermo va a separarlo de las hendiduras. Solo un par contribuye a la formación de estructuras. La imagen que tenemos entonces del lado izquierdo, la que está justamente abajo y está en blanco y negro, es de un embrión de 4.5 semanas aproximadamente y ejemplifica la formación de las estructuras ya mencionadas. El concepto de faringe y bolsas faringias es importante principalmente porque van a desarrollar órganos importantes en la cabeza y el cuello del embrión. Y bueno, es importante también mencionar que la faringe embrionaria va a ser la misma que la faringe de un adulto, se va a transformar gradualmente en ella. Al igual que como ocurrió con las hendiduras faringias, vamos a poder distinguir 4 bolsas faringias. La primera de ellas se va a destinar a la formación del oído. Principalmente el fondo de la bolsa va a formar el antro timpático del oído medio y todo lo demás va a ser la trompa auditiva. A esta también se le conoce como la trompa de Eustaquio. Y bueno, esta va a conectar lo que es el oído medio con la faringe. La segunda bolsa faringea se va a caracterizar porque ahí se van a formar lo que son las amígdalas palatinas, a partir del tejido linfoide que hay en las paredes. Esta segunda bolsa llega a ser menos visible conforme avanza el desarrollo, pero para este punto las bolsas se representan como fosas supratonsilares. La tercera bolsa faringea es de las más largas de explicar. Sin embargo, vamos a comenzar diciendo que se desarrolla en 2 partes, una dorsal sólida y una ventral hueca y alargada. Su conexión con la faringe se reduce en un conducto que se degenera. Esta información la pueden ver en el cuadrito café del lado derecho, arriba. Se desordenó un poco el orden de las bolsas, pero bueno. Continuando un poco más ya con la explicación de la tercera bolsa, vamos a decir que el endodermo aquí se especifica en un primordio paratiroideo tímico, del cual se va a delimitar bien como respuesta a gradientes de SHH y BMP4. El CHH va a tener como destino uno paratiroideo y el BMP4 va a tener como destino el desarrollo del timo principalmente. Una manera de identificar las células paratiroideas es por su expresión del factor de transición GAM2, también llamado células gliales desaparecidas. Por otro lado, y en este mismo contexto, las células tímicas se van a reconocer por expresar FOXN1. En 5 semanas ya va a ser posible reconocer el tejido paratiroideo. El alargamiento del que hablamos en un principio es importante porque se va a diferenciar en la porción epitelial del timo. Los primordios del timo y de las glándulas paratoides van a perder una conexión con la bolsa y se van a alejar de su lugar de origen después de cierto tiempo. El primordio de la paratoides 3 va a migrar junto con el primordio tímico en la línea media y se van a fusionar con la glándula tiroides. Aquí pues el primordio paratiroideo va a formar las glándulas paratoides inferiores, mientras que las porciones ventrales se van a unir para formar el timo. Vamos a tener, al final ya, la cuarta bolsa faringea. Esta se va a expandir en partes dorsal y ventral y la conexión con la faringe, pues igual que como pasa con la tercera, se va a ir degenerando conforme se desarrolla el embrión. Esta bolsa en específico va a contar con un primordio paratiroideo 5 dorsal, bulboso y sólido. También hay una pequeña bolsita epitelial que en algunas especies contribuye a la formación del timo. No se está demostrado que en humanos ocurra, pero pues es importante mencionarlo. Ahora, el componente tímico en el ser humano es el vestigial. La cuarta bolsa va a contar también con lo que es un cuerpo posbraquial,
también lo podemos llamar o se puede conocer como el último braquial, y se encuentra en la porción más ventral de cada bolsa. Las células de la cresta neural van a viajar hacia los cuerpos posbraquiales y ahí van a formar el componente secretor de estas estructuras. Ahora, los primordios de las glándulas paratoides van a migrar hacia la glándula tiroides para construir la glándula paratoide superior. Los cuerpos posbraquiales van a migrar hacia la glándula tiroides también para incorporarse como células C o parafoliculares. Ahora, estas se producen en la cresta neural y a su vez van a producir, valga la redundancia, calcitonina. Esta hormona es importante porque reduce la concentración plasmática de calcio. Las glándulas paratoides también van a dar lugar a la hormona paratoidea. Sí, paratoidea. Y esta va a elevar los niveles de calcio sérico principalmente. La imagen que van a encontrar acompañando a la diapositiva va a representar el origen embrionario y los recorridos de los primordios de las glándulas originadas en las bolsas faringias. Se va a poder identificar las 4 bolsas, también lo que es la hendidura braquial, el seno cervical, el cuerpo posbraquial. Y bueno, es la representación gráfica de lo que les he estado explicando prácticamente. A la hipófisis también se le conoce como la glándula pituitaria. Esta se va a desarrollar a partir de 2 primordios ectodérmicos que después se van a terminar uniendo. Estos son el proceso infundibular y la bolsa de Rachtke. Comenzando con el proceso infundibular, este se va a relacionar mucho con el hipotálamo. Este proceso se desarrolla como una invaginación en el suelo del diencéfalo. Aquí las neuronas secretoras hipotalámicas van a enviar prolongaciones hacia el proceso que se convierte después en el lóbulo neural de la hipófisis, que también conocemos como neurohipófisis. La bolsa de Rachtke es una invaginación en la línea media notable al principio de la 4ª semana de gestación. El primordio de esta bolsa se va a formar debido a los fenómenos inductorios procedentes del diencéfalo suprayacente mediados primero por BMP4 y FGF8. La bolsa de Rachtke definitiva va a estar influenciada, va a deber su formación a GSX1, LHX3 y LHX4. Ahora bien, durante el desarrollo, esta se va a comenzar a alargar hacia el infundíbulo. La parte final de la bolsa va a rodear el infundíbulo como una copa de doble capa. Aquí vamos a encontrar entonces 2 caras, una externa y una interna. La cara externa va a ser el lóbulo anterior de la hipófisis y la interna va a ser el lóbulo intermedio. Esta va a quedar separada del lóbulo anterior por una pequeña hendidura que es el vestigio de la bolsa de Rachtke, de hecho. De acuerdo a cómo vaya progresando el embarazo, la hipófisis va a experimentar una fase de citodiferenciación. ¿Pero qué es la citodiferenciación? Esta es el proceso mediante el cual las células se especializan y se desarrollan funciones específicas. Este proceso en específico es crucial para que la hipófisis produzca y regule hormonas necesarias para el embarazo y el desarrollo del feto. De hecho, aquí van a sonar 2 muy conocidas. Por ejemplo, la citodiferenciación va a poder producir lo que es HS1, que en etapas tempranas promueve la proliferación y sobrevivencia de las células precursoras de la bolsa de Rachtke. La WNT y B-catenina se involucran porque, algunas células van a seguir el linaje somatrótopo y se van a diferenciar en células secretoras de prolactina y hormona estimulante tiroidea, es decir, GH y TSH. Un segundo linaje va a dar paso a las hormonas gonadótropas, que es la luteinizante y la foliculoestimulante, LH y FSH. Un tercer linaje va a dar paso a células secretoras de hormona adrenocorticótropa, ACTH, en la adenohipófisis y la hormona de los melanocitos en todo el lóbulo intermedio. A esta última hormona también se le puede abreviar como MSH. Como punto importante, la bolsa de Rachtke va a tener una conexión con el epitelio del estomodio al final del 2º mes. Si esa conexión persiste, se puede mencionar que hay una persistencia de tejido, valga de nuevo la redundancia. Pero
vamos a tener dos alternativas aquí. Si es un tejido normal, va a dar paso a una hipófisis faríngea, pero si no es pues es anormal, va a formar neoplástico, que a su vez va a dar lugar a tumores secretores de hormonas. A estos también se les puede conocer como craneofaringiomas. Pasando del lado derecho, la tiroides es el primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión, como dato interesante. Aquí las células fundadoras, es decir, el esbozo del tiroides, van a aumentar en número para formar una placa engrosada que cuando comienza a extenderse, cubre el mesenquima del mesodermo circundante. Y a esto se le denomina yema tiroidea. Ahora, a las células fundadoras, estas se van a originar como especificación a las señales inductivas mesodérmicas locales que actúan sobre el endodermo ventral del intestino anterior. Estas mismas células se caracterizan por la expresión de factores de transcripción como HHEX, NKX21 y PAX8, además de FOXC1, que van a funcionar juntos para poder desarrollar la tiroides. Su formación como tal inicia oficialmente durante la cuarta semana como un engrosamiento caudal con respecto a la yema medial de la lengua. El primordio tiroideo se alarga y forma el divérculo tiroideo. En su villa de extensión caudal va a estar determinada por el patrón arterial del cuello. En su curso de migración caudal del primordio tiroideo, el divérculo se va a expandir y se va a bifurcar, formando la glándula tiroides. A partir de aquí vamos a poder distinguir dos lóbulos conectados por un istmo, o el conducto tirogloso. Esta es la conexión temporal de la glándula con su origen. Esta misma va a terminar regresando alrededor de la séptima semana. El conducto tirogloso en la mitad de la población va a persistir como el lóbulo piramidal de la glándula tiroides. El origen del primordio tiroideo, por su parte, va a persistir también como el foramen ciego en la lengua. Ahora, la glándula tiroides va a experimentar un proceso de histodiferenciación. Comienza a trabajar muy pronto, de hecho. Durante la 10ª semana ya se pueden observar folículos con material coloide. Poquito tiempo después de eso, la glándula puede sintetizar tiroglobulina no yodada y sintetiza también triiodotrironina. En ambas partes se va a poder, de la diapositiva, se va a poder ver escrito el resumen de la formación tanto de la tiroides como de la hipófisis, mencionando las partes más importantes, desde los factores de transcripción hasta la persistencia de conductos o de tejidos. El timo se va a desarrollar a partir de dos primordios endodérmicos que migran desde la tercera bolsa faríngea durante la 6ª semana. A medida que migran, van a atravesar células mesenquimatosas hasta llegar al área retroesternal del mediastino. Una vez llegada aquí, se van a convertir en estructuras epiteliales y van a ser revestidos por una cápsula de tejido conjuntivo que, va a derivar de la cresta neural. Esto es esencial para su desarrollo y vascularización posterior. Entre la 9ª y la 10ª semana, los protimocitos, que son los precursores de los timos, van a invadir el timo en respuesta de la quimiosina CC121 y la expresión del factor de transcripción WHN. La interacción entre la cresta neural y los componentes endodérmicos es crucial para la diferenciación final del timo. La ausencia de esta interacción en específico puede resultar en una deficiencia de células T y de esta manera se compromete básicamente todo el sistema inmunológico. La vascularización del timo se va a desarrollar durante la semana 14 y 15. Una semana después de que se desarrolle la vascularización, las células epiteliales se van a agrupar y van a formar pequeñas estructuras esféricas a las que vamos a llamar corpúsculos de Hassall. En esta etapa en específico vamos a poder distinguir que el timo va a tener una organización similar a la de los adultos. La función del timo va a ser que las hormonas tímicas instruyan a los protimocitos para que se conviertan en linfocitos T competentes, es decir, que tengan propósito, una función. Los linfocitos T
abandonan el timo y se distribuyen en otros órganos linfoides, como ganglios linfáticos y el vaso. Participan en la inmunidad mediada por células. También vamos a poder encontrar lo que son los linfocitos B. Estos son responsables de la inmunidad humoral y su acondicionamiento no ocurre en el timo, sino en la médula ósea o en etapas embrionarias, incluso puede llegar a ocurrir en el hígado. A partir de aquí vamos a distinguir órganos linfoides centrales y órganos linfoides periféricos. Los órganos linfoides centrales vamos a hablar de, cuando hablamos de ellos vamos a referirnos al timo y la bolsa, o su equivalente en mamíferos, sea cual sea. Y los órganos linfoides periféricos van a referir a estructuras invalidadas por los linfocitos B y T. Es decir, van a ser conocidos también como órganos linfoides secundarios, y son tejidos linfoides que vigilan constantemente a patógenos. Por ejemplo, tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas, es decir, MALT o MALT, y los nódulos linfáticos, por ejemplo, el vaso. También vamos a poder encontrar a las glándulas tímicas cervicales, y estas principalmente se dan, lo ejemplifican con el cuello de ratones, pero su función en el sistema linfático todavía no es clara. Para finalizar y con respecto a la formación de la lengua, vamos a decir que esta va a comenzar con una serie de engrosamientos ventrales en el suelo de la faringe. Van a ser simultáneos al desarrollo del paladar. En embriones de 5 semanas, la lengua está representada por engrosamientos linguales laterales y 2 engrosamientos mediales impares, a los que podemos decir tubérculo impar y cópula. La raíz de la lengua deriva de la cópula y el tejido ventromedial entre el tercer y el cuarto arco branquial. La superficie dorsal de la lengua va a desarrollar papilas filiformes a través de un proceso similar al desarrollo de folículos pilosos. Estos van a estar principalmente influenciados por factores de señalización como OCC13, Sonic Hedgehog, BMP2, BMP4 y FGF8. La musculatura de la lengua migra desde los miotomos occipitales y es inervada por el nervio hipogloso. La inervación sensitiva va a reflejar el orden de los engrosamientos en los arcos branquiales. Ahora, las papilas gustativas se van a comenzar a formar durante la 7ª semana de gestación, inicialmente independientes de los nervios craneales, pero van a ser dependientes de su inervación para que se mantengan. La inervación sensitiva va a darse principalmente por el reflejo del orden en los arcos branquiales, principalmente por el nervio trigémino, glosofaringio y el vago. Es de importancia mencionar que el desarrollo de la lengua se da hacia el final de la 4ª semana, que es cuando aparece una pequeña elevación en la línea media del suelo de la faringe primitiva, inmediatamente por delante del agujero ciego. Esta va a ser el primer indicio de la formación de la lengua. Ya siendo más exactos, en el desarrollo de las glándulas salivales, estas se van a llevar a cabo durante la 6ª y la 7ª semana. Aparecen en forma de yemas epiteliales sólidas en la cavidad oral primitiva. Esta aparición en específico se va a dar debido a la influencia de la vía de señalización Notch. La glándula parótida van a ser las primeras en aparecer, aproximadamente al comienzo de la 6ª semana, y se originan a partir de yemas que aparecen en el revestimiento ectodérmico oral. Las glándulas submandibulares, por su parte, van a aparecer al final de la 6ª semana y se desarrollan a partir de las yemas endodérmicas en el suelo del estomódeo. Los grupos celulares sólidos van a crecer en dirección posterior, lateralmente a la lengua, y más adelante se van a ramificar y diferenciar. Los acinos van a comenzar a formarse aproximadamente a las 12 semanas y la actividad secretora se va a iniciar a la semana 16. El crecimiento de las glándulas submandibulares va a continuar después del nacimiento con la formación de los acinos mucosos. Luego, en la zona lateral de la lengua, se comienza a formar un surco lineal que se cierra al poco tiempo y va a constituir el conducto submandibular.
Las glándulas sublinguales aparecen prácticamente al último, después de la formación de todas las demás glándulas, por eso de la 8ª semana. Unas 2 semanas después de toda la formación anterior, y se van a desarrollar a partir de múltiples yemas que aparecen en el surco paralingual. Estas yemas se van a ramificar y se canalizan formando entre 10 y 12 conductos que se abren de manera independiente en el suelo de la boca.